ciclo de predicaciones sobre las cartas juaninas, las cartas de Juan. Y las semanas atrás estuvimos estudiando el capítulo 2, versos del 1 al 6, que en esa oportunidad me tocó también hacer la predicación. Pero antes de eso, vamos a primera de Juan, capítulo 3, versos 4 al 10, y nos ponemos de pie para leer su palabra. Primera de Juan, capítulo 3, versos del 4 al 10. Nos colocamos de pie en reverencia ante el Señor, ante su palabra, ante sus escrituras. ¿Lo tiene todo? Ok, siguen la lectura conmigo. Primera de Juan, capítulo 3, versos del 4 al 10 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Amado Padre, te damos gracias en esta tarde. Te pedimos que tu iluminación venga sobre nuestras vidas, bendito Dios. Que vengas con un manto de iluminación y de entendimiento, de inteligencia y sabiduría espiritual de lo alto, bendito Dios, para comprender profundamente lo que tú quieres hablarnos a través de estos pasajes. Señor, te pedimos que nos enseñes, que nos llenes, Señor, de tu presencia, que podamos salir de aquí, Señor, entendido de lo que tu mensaje quiere llegar a nuestros corazones, del cambio genuino de actitud que tiene que haber en cada uno de nosotros, Señor, para cumplir conforme a tus propósitos. Te adoramos, Señor, te bendecimos y te exaltamos, y queremos quedar en tu presencia en esta tarde. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Podemos sentarnos. Y entonces le comentaba que estos capítulos, que la vez pasada estuvimos estudiando el capítulo 2, versos del 1 al 6, donde hablamos básicamente acerca del pecado y de las consecuencias de este pecado. Y aprendiendo a vivir, yo lo titulé en consonancia, o aprendiendo a vivir como Él anduvo, ¿no? De acuerdo a los principios. Hoy, adivine qué, vamos a volver a hablar del pecado. Pero más allá de, usted dirá, otra vez viene este señor con hablarnos, a restregarnos el pecado. No. Vamos a hablar sobre el pecado, pero el apóstol Juan nos quiere llevar a observar la práctica o no del pecado. Ahora ya sabemos lo que es el pecado. Está bastante explícito. Aquí mismo en esta palabra que acabamos de leer, habla específicamente de lo que se debe hacer. De lo que se debe hacer o lo que no se debe hacer para estar en justicia o no con Él. Pero aquí quiero enfocarme un poco más en lo que es la práctica o no del pecado como acto ejecutorio para determinar a quién le sirvo, si le sirvo a Dios o le sirvo al otro. Esto pareciera muy fanático, pero déjeme decirle que si no nos quitamos de nuestra mente lo que el mundo nos ha llevado a entender de que eso es fanatismo, vamos a estar viviendo una vida cristiana resbalándonos por la misma concha de banana. ¿Ok? Siempre el enemigo ha querido desvirtuar y poner todo lo que es malo o todo lo que pertenece al mal como algo por allá, y no, eso es muy fanático. Yo quiero algo más fresco, quiero algo más
más entendimiento, algo que sea más actual. Déjeme decirle que esto sigue siendo actual. Hace 2000 años atrás y hoy es tan actual como hace 2000 años atrás. Entonces, vamos a hacer un estudio. Y yo quiero que usted ahí, en su asiento, abra su mente, quite cualquier argumento que pueda haber, y vamos a hacer un estudio un poquito, no vamos a hacer un gran estudio teológico, pero vamos a ver tres cosas: lo que observamos, lo que dice y lo que aplicamos, ¿ok? En estos versos. Si quieres poner la próxima lámina, Salo. Dice, ¿qué dice? Vamos a volver a leer. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, ¿qué nos dice? Que el pecado es infracción de la ley. Vamos a entender eso. Lo que conocemos como pecado y que lo satanizamos de alguna manera, decir, no, pero es que, oiga, yo no mato, yo no hurto, yo no robo, yo no hago esto, yo no adultero. Eso es pecado, sí, eso también es pecado. Pero todo lo que es infracción de la ley de Dios, los mandamientos de Dios, todo lo que es eso, dice la palabra, no lo dice la Iglesia Gracia Rescate ni este servidor, dice que es infracción de la ley. Entonces dice, todo el que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, partamos de ese principio que el pecado infringe toda la ley de Dios. Todo lo que infrinja la ley de Dios es pecado en mi vida. Es decir, aunque yo no estoy cometiendo homicidio, que es un pecado fuerte, agresivo, aunque yo no estoy adulterando, aunque yo no estoy fornicando, aunque yo no esté robando, que son pecados evidentes, yo no estoy haciendo nada de eso. Todo lo que infrinja la ley de Dios es pecado. De allí que hay algo que dice la ley de Dios en los mandamientos, basado solamente en los 10, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con todo tu mente. Primero, y amarás a tu prójimo. La pregunta es, ¿cómo estamos con ese primer y segundo mandamiento? ¿Lo estamos infringiendo? Entonces, si hay una infracción en ese sentido, hay un problema de pecado que estoy completamente seguro que lo tenemos todos aquí, ¿ok? Y dice, ahora sigue en el versículo, dice, y sabéis que Él apareció para quitar, ¿qué? Nuestro pecado. Viene la buena noticia. Él apareció para quitar nuestro pecado. El pastor hace rato compartía y decía, las vestiduras de lino fino. Yo no sé, pero yo me emociono cuando escucho esa profecía, cuando entiendo el futuro hermoso, cierto, verdadero que nos toca a ti y a mí, que nos vamos a vestir de lino fino, que son las obras de justicia, según platicaba el pastor, de acuerdo a la palabra. Lo que es, yo me vi, ¿usted se ve vestido de lino fino? ¿Ah? ¿Sí o no? Se ve vestido de lino fino, se ve vestido con vestido resplandeciente, que sean las obras del justo. Pero déjeme decirle que no son las obras tuyas ni mías, son las obras del justo, del que estuvo en la cruz del Calvario, donde Él está diciendo, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, porque en Él no hay pecado. Entonces tú y yo venimos a esta iglesia, venimos a sentarnos en esta silla para escuchar la palabra de Dios, porque decidimos decir que somos cristianos. Si decidimos decir que somos cristianos, tenemos que aprender a decir también que vivo conforme al que me justificó, conforme al que me hizo justo. Dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que en Él pertenece, que permanece en Él, no peca. Todo aquel que peca no ha visto ni le ha conocido. Entonces, ¿qué dice? Que el pecado es infracción de la ley, que aparece Cristo sin pecado, que nos invita a permanecer en Él. O sea, estábamos en pecado, apareció Cristo y nos invitó y dice, ven a mí y vive como yo vivo. Porque te hago una invitación a permanecer en Él para no pecar,
para estar en Él, para que seamos justos y para que hagamos justicia. Porque hacemos la justicia del que nos justificó. Por eso es que tenemos la capacidad de poder amar al prójimo. Si no, no pudiéramos. Es decir, el primer y segundo mandamiento, amar al Señor con toda tu fuerza, con todo tu ser y con todo tu corazón, y amarás al prójimo como a ti mismo, no lo pudiéramos hacer si no permaneciéramos en Él. Porque Él es el que hace justicia. Él es el justo. Él es el que nos enseña a nosotros a amar. Nosotros no tenemos la capacidad real para poder amar a la otra persona simplemente por lo que es. Dice la misma palabra de Dios que cuando mucho podemos amar a quien nos cae lo mejor posible. ¿Ok? ¿Cuántos aman a sus hijos aquí? ¿Amamos a nuestros hijos? Sí, ¿verdad? Yo tengo 2 hijos. Son mi especial tesoro, el regalo, el don de Dios. ¿Ok? Yo no pudiera amarlos a ellos si yo no tuviera el justo en mi vida, que me enseñó y que permaneciendo en Él me enseñó a amar. Somos justos porque hacemos justicia. Ahora, también dice que si pecamos, no lo hemos conocido. Si pecamos, no lo hemos conocido. La pregunta que tenemos que hacernos cada uno de nosotros: ¿cómo está mi vida de pecado en el diario vivir, en el cotidiano? Porque todos somos pecadores. Y todos vamos a pecar de una u otra manera. Pero el asunto es que si permanecemos en Él, vamos a lograr hacer justicia. Es decir, nos vamos a ser entendidos en que esta actuación, este actuar mío, este accionar mío, no está consono a la justicia de Dios. Y no estoy siendo conforme a lo que Él quiere que sea. Entonces voy a tener la capacidad de arrepentirme. Son cosas muy distintas. Cuando tú haces algo malo y reconoces que estás haciendo algo malo, hay 2 cosas que pueden suceder en ti y en mí. Que la conciencia no remuerda, si han escuchado el remordimiento de conciencia, o que en el espíritu nos arrepintamos. Son 2 cosas muy distintas. El remordimiento de conciencia me va a atacar a mi ego y me va a decir: tú eres aquello y tal. Y las obras del diablo nos va a empezar a atacar sobre eso. Mas el arrepentimiento genuino sobre el pecado me hace ver no mi justicia, sino la justicia del que fue en esa cruz, fue crucificado para sanar mi vida y para quitarme del pecado, para alejarme del pecado. Como dice su palabra, dice: y sabéis que Él apareció ¿para qué? Para quitar el pecado, porque en Él no hubo pecado. Lo hermoso, la buena noticia de salvación es saber que el que murió en una cruz del Calvario hace más de 2000 años, en aquella cima del Calvario, al lado de 2 ladrones pecadores, ese que murió allí no tenía nada de pecado y fue propicio para justificar mi pecado, para pagar la ira de Dios y darnos salvación y vida eterna a ti y a mí. Ahora nos mira a través de ese cristal. Cuando ve a José Martínez, cuando ponga su nombre, cuando vea usted, Él no te está viendo a ti, no me está viendo. Él me está viendo a través de aquel que pudo justificar todo por medio de sus obras, porque en Él no hubo pecado. Entonces, dice, ¿qué podemos ver? Que si pecamos no lo hemos conocido, pertenecemos al diablo y a sus obras. Estoy completamente seguro que los que estamos aquí no pertenecemos ni al diablo ni a sus obras. Pero sí pecamos. Y tenemos que estar conscientes de ese pecado. Y tenemos que estar conscientes de la necesidad que tú y yo tenemos de agradar a aquel por el cual murió para que fueran limpios de mi pecado. Amén. No sé si estoy muy regañón, pero ¿ok? Ahora, ¿qué dice? Dice eso, ¿no? ¿De quién está hablando o quién está hablando? Acuérdense que aquí está hablando el apóstol Juan a la iglesia del primer siglo. Y dice que Juan estaba combatiendo, lo hablé hace 2 semanas cuando prediqué también. Él estaba combatiendo el gnosticismo, la herejía, ¿no? Él estaba advirtiendo de falsas enseñanzas que presentaban ideas extrañas a la persona de Jesucristo y de la edificación de los cristianos.
Pero básicamente las cartas juaninas nos exhortan a no amar el mundo, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Eso es lo que nos está llevando. Ahora, la palabra clave de todas estas cartas de Juan es el pecado. O sea, hay un punto de coincidencia en todas sus cartas que es esta palabra, pecado. Y en 1 Juan, capítulo 2, cuando estuve predicando, dice: estas cosas os he escrito, ¿para qué? Para que no pequéis. La importancia que le está dando al pecado no es para acusarnos, sino para advertirnos de accionar en el pecado, o de estar actuando en el pecado, o de no hacerlo. De ahí que el entendimiento, el culto racional, porque yo sé que todos los que están aquí son personas inteligentes, son personas pensantes. Una de las cosas que tenemos que comenzar a hacer nosotros como cristianos es entender el llamado que Dios nos está haciendo a nuestro culto racional. Más allá de la devoción, más allá del simple, ¿cómo se dice? De un estado contemplativo. Mire, yo escuchaba las canciones que Pablo y su equipo estaban, el ministerio de alabanza estaban cantando. Todas las canciones son bíblicas. Y les estaba hablando acerca de aquel que murió por ti y por mí para limpiarnos de toda maldad y de todo pecado. Entonces, cuando contemplamos en la alabanza, dice que el que canta ora 2 veces. Y que cantar con inteligencia es saber que lo que estoy leyendo y lo que estoy cantando, más allá del ritmo y de la música, que ellos lo hacen espléndidamente bien, de repente usted se emociona más si hubiese una batería, a ver, el músico, si hubiese batería y si hubiese aquel bajo que pone gorda el ritmo, y uno se siente como movido en las emociones. Eso está muy chévere, y eso hace falta tal vez. Pero si cantamos con inteligencia y entendemos lo que estamos cantando, mira, nuestro espíritu se va a mover, que va a ser mejor que mover nuestras emociones. ¿Ok? Entonces, ojo con eso, ¿no? Dice entonces, ¿qué palabras claves se usan en el pecado? Ahora, hay algo, voy a hablar un poco acerca del pecado sin ser muy incisivo en esto, pero entendamos que el pecado es engañador. El pecado engaña. Es una virtud propia del pecado. El pecado está hecho para engañarte, para engañarnos. Nos hace creer que lo que hacemos no es tan malo. No, pero ven acá, ya va, ¿cuál es el problema? Eso es una mentirita blanca. Eso es una mentira. ¿Cómo lo dicen? Hay otra palabra que lo dice. Piadosa. Es una mentira piadosa. Eso lo estás diciendo para que el otro no se hiera. No, es mentira. Y la mentira es pecado. ¿Ok? Dice, nos hace ver que el fin justifica los medios. No, bueno, yo estoy mintiendo porque es mejor. Hay una frase por ahí que la cantan, que mejor es una mentira, una salsa, creo, de Gilberto Santa Cruz, que dice que una mentira es mejor que una verdad, no, de Ricardo Arjona, que es mejor una mentira que no duela que una verdad que mate, algo así. En fin, que no somos tan malos como los demás y que pretendemos tener licencia para criticar y condenar a los demás. El pecado me hace engañarme de esa manera y dice, no, yo no soy tan malo como él. De manera que yo tengo licencia para decirle a fulano, a sultano, a mengano, a la iglesia, al pastor, al que predica, al líder, al que canta la canción, decirle, mira, eso no lo estás haciendo bien por esto. Porque el mismo pecado nos engaña y nos hace creer que así somos. Dice que Él ahí está, nos vuelve a engañar. La primera víctima del pecado somos tú y yo. La primera víctima del pecado no es los demás, somos tú y yo. Dañando lo más importante que debemos tener, que ¿cuál es? Nuestra relación con Dios. Miren, lo más importante en esta vida no son sus hijos, no son su esposa, no son sus padres, no son su familia, no son sus trabajos, no son sus dineros, no son nada de eso. Lo más importante que nosotros tenemos en esta vida es mi relación personal con Dios. Y esa relación personal con Dios se daña cuando estamos pecando. Se corta, se interrumpe. Él no se aleja, Él está allí,
amándonos inmesurablemente, dando su vida, siguiendo dar su vida día tras día por ti y por mí. Pero nosotros sí nos estamos alejando. Nos cauteriza la mente, haciéndonos que perdamos la sensibilidad a pecar. Cuando nos empieza a cauterizar la mente, decimos, bueno, este pecado, como decíamos al principio, no es tan malo. Esto no es pecado realmente, ¿no? Empezamos una cadena de peco, confieso y empato. Peco, confieso, vuelvo a pecar, vuelvo a confesar, vuelvo. Y no nos damos cuenta que entramos en una cadena donde nos estamos enredando nosotros mismos y nosotros mismos nos estamos haciendo esclavos de ese pecado. Dice, voy abriendo un gran cima. Y a mí me llamó la atención esta palabra cima. O sea que esta palabra cima, hay dos palabras que se escriben muy parecidas, pero que no son iguales. Cima con S, que es la que estoy hablando, y cima con C. Una cima con C es algo que se levanta alto, pero una cima con S es un barranco, y que también se entiende como depresión. Entonces, cuando pecamos, estamos abriendo una gran cima, es decir, estamos abriendo un barranco, un abismo que nos separa de Él. Que para llegar otra vez a Él vas a tener que bajar, no subir la cima con C, sino bajar la cima con S. Y ese bajar, ese ir a lo más bajo, al fondo, duele, marca. Empieza a transformar tu vida para bien o para mal. Si eres amado por el Señor y te dejas amar por el Señor te va a levantar y va a convertir. Hay una promesa en Oseas que dice que convertiré tus valles en montañas. Los valles son hacia abajo, las montañas hacia arriba. En la medida que bajes hacia ese valle, cuando convierta tus valles en montañas, allí estarás. Entonces, tú y yo tenemos que definir si nosotros estamos abriendo esa cima, cuánto estamos pecando, cuánto estamos practicando el pecado en nuestras vidas y cuánto estamos dañando la relación personal que debo que tener con Dios. Y déjeme decirle algo, estas palabras de Juan, en el libro de Juan, no son figurativas, no son poéticas, no son palabras para que suenen bien. Son palabras literales, es decir, lo que Juan está diciendo lo está hablando de manera literal. Ahora, interpretemos. ¿Qué significa lo que nos está diciendo? Nos está diciendo que tenemos que vivir en santidad. Creo que hay la que sigue. Ok. ¿Qué? Vamos a interpretar lo que Juan nos está diciendo. Primera de Juan. El apoyo teológico que tenemos en Juan capítulo 1, verso 29. Si quieren lo busca, por favor. Si alguien lo busca y lo lee allí con voz de trueno, con trompeta de Dios. Alguien que hable duro. Lo que nos está diciendo es que la consistencia teológica de todo esto es que tenemos que vivir en santidad. Ahora, decir vivir en santidad, usted me va a decir, o sea, tengo que ser un santurrón. No. Lo que tienes que hacer es aprender a vivir conforme a los propósitos de Dios. Lo que tenemos que aprender es a vivir conforme al mandamiento, al consejo universal que Dios tiene para ti y para mí. ¿Quién tiene Juan capítulo 1, 29? Pablo, por favor. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan nos está diciendo que vivamos en santidad, y la consistencia teológica de todo esto es que el mismo Juan en el Evangelio de Juan está declarando lo que sucedió cuando Jesús apareció. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, hay una promesa tremenda para ti y para mí, que el pecado que tú y yo tenemos se puede quitar. Yo no sé si usted ha tenido una mancha en una camisa. Y una camisa, usted ha tenido una camisa favorita, un vestido favorito, que se le ha manchado. ¿Qué tal si alguien le dice, mira, yo tengo la fórmula para quitar esa mancha? Usted se va a alegrar.
¿cierto? Pues Dios nos dio la fórmula perfecta para quitar la mancha del pecado en ti y en mí. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿cuál es la aplicación a todo esto? ¿Qué debemos hacer para ajustar lo que creo y lo que hago a lo que Dios espera de acuerdo a su palabra? ¿Qué debemos hacer? Bueno, hay una regla de principio espiritual. Creo que si quieres pasa a la próxima página. Hay una regla del principio espiritual que es aplicable a la iglesia de esta época, que Él apareció para quitar nuestros pecados y deshacer las obras del diablo. Aquí es donde viene la otra parte. Que no solamente Él quita el pecado, sino que Él deshace las obras de lo que ya el diablo hizo. Estamos viviendo un mundo en decadencia. Miren lo que está pasando en el mundo a nivel político, a nivel de guerras y todo esto, lo que está pasando con Irán, con Israel, lo que está pasando con Estados Unidos, lo que está pasando en nuestra sociedad actual. Eso es algo que tiene que pasar. Si yo le dijera que el Bank of America está en quiebra, está quebrando, y se lo estoy dando con autoridad, mire, el Bank of America está en quiebra, eso está perdido, ¿usted agarraría su dinero y lo llevara para allá? No, ¿verdad? Nadie va a invertir sobre un banco que está en quiebra. Déjeme decirle que este banco que se llama Mundo está en quiebra. Y tú y yo persistimos en hacer las obras de este mundo, en invertir en ese banco en quiebra. Es decir, atesoramos cosas, queremos cosas, anhelamos casas, carros, lujo, viaje, salud, vida. ¿Cuántas veces no? Dame vida, Señor, dame mucha vida. Y a veces no sabemos lo que estamos pidiendo, porque estamos pidiendo mucha vida para vivir un mundo caído, para vivir un mundo que está en destrucción. Cada día se acerca más la venida del Señor Jesucristo, eso es cierto. Y si eso es una verdad en ti y en mí, tenemos que ser entendidos de qué es lo que tenemos, cómo debemos actuar ahora ante esa realidad, o hacia la cima con S, que es el mundo, o ante la cima con C, que es ir ante el Señor. ¿En qué debo invertir? ¿Mi vida la tengo que invertir en las cosas de este mundo o las tengo que invertir en las cosas eternas, en las que no veo, en las que todavía no puedo ver, pero que me dicen, que me prometen que me puedo vestir de lino fino y resplandeciente? Y que hay una ciudad celestial que me espera. Y que el mismo Señor Jesucristo dijo, es bueno que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, yo haré morada para ustedes. Allá les espero con mis moradas, las que he hecho para ustedes. Hijos de Dios, ¿qué seguimos haciendo? Invirtiendo sobre este mundo caído, sobre este banco en quiebra. Tú y yo tenemos la oportunidad hermosa en este siglo, en este tiempo, de cambiar nuestras vidas y de cambiar la vida de los nuestros. Yo adoro a mis hijos, pero lo que más adoro, mi mayor adoración va a ser, utilizando bien la palabra adoración, no quiero caer en términos teológicos, pero los amo tremendamente, pero lo que yo más quiero de ellos es que ellos sean temerosos de Dios. Y que cuando yo esté, y mi esposa y mis hijos que estemos en la ciudad celestial, nos podamos ver a la cara y poder decir, hemos cumplido. Nos arriesgamos a entender lo que verdaderamente era necesario entender. Entonces, la regla de principio espiritual es que Él apareció para quitar nuestro pecado y deshacer las obras del diablo, conforme al consejo de Dios, no con solo promesa, sin advertencia. Él vino a quitar nuestro pecado, pero el que practica es el que el pecado es del diablo. Si quieres, pasa a la próxima página. Es decir, hay un principio donde, conforme a todo el consejo de Dios, es que no solamente son promesas, sino advertencia. Ahí está la advertencia. Yo quito el pecado, yo he venido a quitar el pecado, pero el que lo practica es del diablo. No oculta una cosa a la otra. Solo amor sin justicia. Dios es amor, pero el que no ama no ha conocido a Dios. 1 Juan 4:8.
Eso es justicia. El versículo que dice el verso 10 de ese primera de Juan que estamos leyendo. El verso 10 te dice, se me fue aquí. ¿Qué dice el verso 10 de primera de Juan 4 que estamos leyendo, por favor? ¿Quién lo tiene? Pablo, ¿lo tienes ahí? Sí, primera de Juan ahí. 4, el verso 10. Ajá, bueno, lo repetí porque no escuché. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Exactamente, el que no hace justicia no es de Dios. Entonces, el nacido de Dios, el que fue engendrado en los cielos, tú y yo fuimos engendrados en los cielos. Déjeme decir. Dice su palabra que antes de la presencia del mundo, Él nos había escogido. De manera que yo no fui engendrado por mi papá y mi mamá, Jesús y Carmen. Gloria a Dios, todavía los tengo vivos. Biológicamente fui engendrado, pero José Martínez fue engendrado en los cielos. Y déjeme decirle que el 30 de octubre de 1965, cuando yo nací, no nací, estaba muerto. Realmente estaba muerto. Me sacaron del vientre de mi madre sin vida. Y solamente un milagro, dijo el doctor a mi papá, pudiera hacer que este niño sobreviva. Y ese niño sobrevivió. Lo que para mí me dio más veracidad a esto que aprendí muchos años después, es que no estaba en los planes ni del médico, ni del hospital, ni de mi papá y mi mamá, estaba en los planes del cielo. Amén. Entonces tú y yo somos engendrados, el nacido de Dios. El que fue engendrado en los cielos no practica el pecado, pero el que practica se manifiesta en la falta de amor por el prójimo. El que practica no ama al prójimo, no tiene una actitud de ayudar. Por eso es que, mire, el pastor fue recientemente a una misión. Esas misiones, más allá de lo que las iglesias administrativamente puedan hacer, esas misiones realmente reflejan el corazón de Dios, de llevar su palabra a los más necesitados. Y eso genera en nosotros un amor por el perdido. Si nosotros no tenemos amor por el perdido, no me expreses dolor por la guerra en Israel. Porque si no tienes, ni no tenemos amor por aquel que hoy en día, que puede ser tu papá, tu mamá, tu hermano, tu primo, tu vecino, tu compañero de trabajo, no sabes que anda en camino de perdición, y yo no siento un amor especial para que ese se salve, como el pastor explicaba y pasó, se levantó, tomó el micrófono y predicó la palabra de Dios. ¿Por qué? Para él tener algo que contar o para que el amor de Dios inundara aquellos corazones. Por eso que la predicación no es esta. La predicación es la que tú y yo hacemos en la calle, en el día a día, y en la que le presentamos a la otra persona que tú conoces y que sabes que tiene problemas, le podemos presentar una ayuda real, verdadera, que a ti y a mí nos está haciendo resultados, pero no te la tenemos callada. Eso es amor por el prójimo. Dice que en lo general la iglesia de Cristo está llamada a hacer buenas obras, a hablar de las buenas nuevas de salvación a todas las personas. Manteniéndonos en ese propósito, nos mantendremos alejados del pecado y estaremos practicando su amor. Pero esto no es una tarea general, esto no es una tarea de la iglesia en general, es una responsabilidad tuya y mía. Cuando tú y yo mire, y eso es una regla universal. Cuando tú quitas tu mirada de ti y pones la mirada en el otro, se empieza a quitar algo dentro de nosotros que se llama egoísmo. Empezamos a convertir en el ego, en el yo, que yo necesito, es que yo quiero, es que yo anhelo. Y empezamos a ver la necesidad del otro, empiezo a amar al otro, entonces empieza a quitarse en mí ese problema del pecado también, que se llama egoísmo. La regla de la funcionalidad en el desarrollo de estas relaciones, bueno, cuando nos relacionamos, cuando hacemos esto,
cuando nos relacionamos con Dios, establecemos una comunión perfecta con Él. Él es santo porque Él es santo. Sé santo porque Él es santo, como dice 1 Pedro 1, 15, 16. Es decir, cuando yo empiezo a hablar de Dios con otras personas y a tener una comunión perfecta, a establecer una comunión perfecta con Él, empiezo a ver su santidad y yo empiezo a ser santo. No santurrón, empiezo a ser santo como Él es santo. Es decir, ya empiezo a ver las cosas con el cristal con que Él lo ve, no con mi cristal, porque mi cristal es un vidrio, no un cristal. Una cosa es un vidrio que puede ser transparente y se ve, pero otra cosa es un cristal donde eso es limpio. Un cristal es algo limpio completamente, sin ningún tipo de suciedad. Y cuando empiezo a ver con el cristal que Él ve, entonces yo empiezo a ver santidad en mi vida. ¿Por qué? Porque empiezo a identificar acciones sencillas, cotidianas, que sé que eso no le agrada a Dios. Cuando fueron los muchachos a bailar, inmediatamente, oye, al principio no sabían, pero después cuando se enteraron de que aquí lo que iba a haber una danza humana, ¿ok?, propia del día, qué sé yo, a lo mejor lo mandaron a bailar reggaetón, no sé qué pasó, ¿ok? Y entonces ellos, la percepción, el cristal de Dios empezó a decir, hey, mira, eso no va. Y yo puedo estaba en el medio del pecado. Estaban en el medio del pecado, pero se salieron. ¿Y se salieron por qué? Porque tuvieron la capacidad, porque son santos como Él es santo. Porque el Espíritu Santo te dice, mira, salte de ahí. Eso no te conviene. Eso no es tuyo. No vale, ya. Deja esa actitud con tu esposa. Es suficiente ya esa actitud de egoísmo que tienes con tu compañero de trabajo. Oye, no agarres eso que no es tuyo. Haz lo propio, empiezas a ver todo bajo el cristal de Dios. Entonces esa regla de funcionalidad con el desarrollo con las relaciones con Dios es eso, con uno mismo. En la medida que dejo de predicar el pecado, mi relación con Dios se incrementa y comienzo a experimentar algo que todos queremos: gozo y paz. Usted no quiere paz, usted no quiere tranquilidad. Mi esposo y yo siempre hablamos de eso. Oye, queremos que por favor venga esa paz que sobrepasa, que nos quite esta preocupación de nuestra mente, aquello y lo otro. En medio de las dificultades que hemos tenido, la única manera de conseguir paz es el momento que nos doblamos de rodillas, clamamos al Señor, lloramos delante de Él y Él nos trae paz a nuestro corazón, indistintamente de que las circunstancias sigan las mismas. Así que la paz y el gozo viene con mi relación con Dios. ¿Cómo estoy con mi familia? ¿Cómo estoy con otros creyentes? ¿Cómo estoy con los no creyentes? ¿Cómo está el trabajo, la escuela? ¿Cómo está el gobierno, la sociedad? ¿Cómo está mi relación con Satanás? Usted sabe que nosotros nos podemos estar relacionando con Satanás. ¿Ok? ¿Cómo está mi relación con Satanás? Cuando comenzamos a vivir una vida de santidad, va a comenzar un proceso de comprensión profunda de lo que es bueno y lo que es malo. De lo que es bueno y de lo que es malo. Y se va a agudizar el entendimiento sobre los temas y asuntos que agradan o desagradan a Dios. E indefectiblemente se comenzará a aborrecer a Satanás y sus obras. Eso es lo que va a suceder cuando vivimos en santidad. Hace 30 años atrás, 36 años que yo conocí al Señor, yo fumaba como un desesperado. E iba a la iglesia con las cajetillas de cigarro en mi bolsillo. Me salía de reuniones como estas fumando un cigarrillo. Hasta que, y pasado un tiempo, meses apenas, gracias a Dios, me fui a llevar el cigarro a mi boca y lo aborrecí. Porque escuché una voz del Señor que me decía: ¿o acaso ignoráis que vuestro templo es templo del Espíritu Santo y que no te pertenece, sino que fue comprado por la sangre preciosa de Cristo Jesús? Y dije: yo no puedo seguir dañando el templo de Dios
con este cigarrillo. Desde ese día, hace 36 años que no fumo. ¿Ok? Y no lo digo para vanagloria nada, que la gloria sea de Él. Cuando yo empiezo a entender, cuando yo empiezo a vivir en santidad, se empieza a desarrollar en mí la habilidad para aborrecer aquello que a Dios le aborrece, aborrecer a Satanás y sus obras. Entendemos ampliamente las obras evidentes del mal. Las obras evidentes del mal las aborrecemos por sí solos. Oye, qué tipo tan malo, mira cómo mató a toda esa gente. Eso lo entendemos, pero eso lo puede hacer la mayoría, pero el desarrollo de la habilidad de ver en lo cotidiano qué es lo que a Dios no le agrada, es lo que tenemos que preparar. Y es el trabajo que tú y yo tenemos que hacer. Entonces, ya para finalizar, ahí hay la próxima sala. La aplicación, bueno, ¿qué debo hacer para ajustar lo que creo y lo que hago en Dios? ¿Qué espero de acuerdo a su palabra? La próxima. Y dice, ¿cómo funciona eso con relación? Bueno, lo que hablamos, con Dios, con uno mismo, con la familia, con otros creyentes, con el trabajo, la escuela, con el gobierno, la sociedad, con el mismo Satanás, la que sigue. Y entonces, ya para finalizar, ¿qué te enseña este pasaje? ¿Qué principio? Vuelva a leer Primera de Juan en su casa y empieza a responderse eso. ¿Qué principio yo debo aplicar allí? ¿Qué principio tengo que aplicar en esto? ¿Qué mandamiento tengo que obedecer? Quiero ser santo. ¿Cuántos quieren ser santos? ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Bueno, aquí está una guía sencillita para empezarlo a hacer. Dice, un pecado que debo confesar, que arrepentirme. Hay pecado en tu vida, confiésalo, arrepiéntete. Un mal hábito que debo abandonar. Una mala actitud que debo corregir. Una verdad que creer. Una promesa, un ejemplo por seguir. Un área que debe ser entregada a Dios. ¿Qué área? Mire, es algo tan tremendo. ¿Saben que hay áreas en nuestra vida que nosotros las tenemos? Yo la vez pasada creo que le hablé del gato, ¿no? Que acariciamos al gato como acariciamos al pecado. A veces acariciamos como al gato, acariciamos un área de nuestra vida que no la queremos soltar. Señor, arregla todo lo demás, pero esta déjamela a mí, que con esta yo no quiero que me la toque. ¿Ok? ¿Qué área debe ser entregada a Dios? ¿Qué acción? Una acción que debo llevar a cabo, una condición para que cumplir, una persona que perdonar. ¿Sabes que hay mucha falta de perdón en nuestro corazón? Y que eso estamos incumpliendo, infringiendo la ley. Porque tienes que amar al prójimo. Pero cuando no perdonas, no amas. Y déjame decirte que muchas veces el que no perdones a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tu padre, a tu hijo, a tu esposa, a tu esposo. Un error o peligro que evitar, o un cambio de carácter o de conducta. Hijo de Dios, ya finalizando, me llamaba la atención que el Salmo 23, y todos conocemos el Salmo 23, ¿cierto? Jehová es mi pastor. Y nos ofrece una hermosa reflexión del rey David. Es una hermosa reflexión del rey David desde la perspectiva del rey, desde la posición del rey, pero con la perspectiva del pastor, porque él está hablando de Dios como pastor, como lo que él fue antes de ser rey. ¿Ok? Y obviamente era un David que reflejaba mayor madurez espiritual, más confianza en el Dios, luego de haber pasado tal vez por muchas pruebas y peligros, ¿no? Y siempre tomamos en cuenta los versos del 1 al 5, donde se nos habla: Jehová mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, sobre agua de reposo me dará, en fin, ¿verdad? Pero a mí me llama la atención un poco el verso 6, y dos palabras específicamente. El verso 6 dice: ciertamente el bien y la misericordia, algo así, ¿no? Vamos a buscarlo, y disculpa que yo soy malo para la memoria, ¿verdad? Salmo 23, búsquelo allí. Ya estamos finalizando. Quiero que veamos un video que les traje y oramos al Señor. Salmo 23, ¿quién lo tiene, por favor? O se lo leo yo aquí.
Salmo 23, el verso 6 dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días, y en la casa del Señor moraré por largos días. Hay dos palabras, ciertamente, y la otra es me seguirán, que me llamó la atención. Y leía hace poco acerca de estas palabras, y ciertamente es una palabra en su idioma original, es una palabra intensiva que significa garantía que lo hará. ¿Ok? El ciertamente es una garantía de que lo va a hacer. Y me seguirán es una acción vehemente que se ejecuta con intensidad, como quien caza. ¿Ok? Me seguirán, ese seguirán es como el hombre que va detrás de la presa y lo va a alcanzar hasta que lo caza. De manera que la lectura que yo le veo podría ser que tenga seguridad, te garantizo que te perseguiré hasta alcanzarte, para que mi bien y mi misericordia estén contigo y en mi casa mores eternamente. Eso es lo que nos está diciendo. Dios me está diciendo, ten la seguridad, te garantizo que te voy a perseguir para alcanzarte con mi bien y con mi misericordia, para que estés conmigo y en mi casa more eternamente. Me llamaba era la atención de que Dios está diciendo que está al acecho conmigo, de que está corriendo detrás de mí, lo que quiere decir que tú y yo estamos corriendo más que Él. Él nos quiere bendecir y nosotros corremos para que no nos bendigan. De manera que yo creo que ya es hora que te detengas y dejes que Dios te alcance con su bendición. Amén. Yo no sé cuál es la carrera que estás teniendo tú y que estoy teniendo yo. Tal vez estamos persiguiendo lo que no tenemos que perseguir, y detrás de nosotros viene el que justo para alcanzarnos, para bendecirnos con su bien y su misericordia, y para que muere con Él eternamente, que es lo que verdaderamente se entiende. Te hago este llamado, nos hacemos este llamado, me lo hago a mí mismo. Detente, párate, no sigas huyendo, deja de seguir persiguiendo el pecado y deja que te alcance Él con su misericordia y con su amor. Amén. Vamos a ver un video. ¿Lo tienen? No se puede. Ok, no importa. Vamos a orarle al Señor. Vamos a ponernos en pie.